Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador y el mundo, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21, correspondiente a este día jueves. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poderles llevar a ustedes las temáticas pertinentes que están gravitando en el quehacer de la actividad política, económica y social y cultural y deportiva también en nuestro país y el mundo. Este día vamos a hablar acerca de un balance de la participación y vamos a dejar a un lado un poco la política, nos vamos a adentrar un poco al tema del deporte para medir un poco los alcances y la evaluación que se tiene con relación al desempeño de la delegación salvadoreña que participó en los Juegos Olímpicos de París recientemente y también de otros proyectos importantes que hay alrededor de diferentes disciplinas de deporte que le permiten desde luego a los salvadoreños estar muy atentos realmente de cómo están nuestros atletas. Parte de eso es lo que vamos a tener. Vea a continuación el siguiente informe. Más de 20 días han pasado desde que los atletas nacionales regresaron al país luego de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Según el Comité Olímpico de El Salvador, el país contó con 8 deportistas compitiendo en las Olimpiadas. Esta cantidad es una mejoría desde las pasadas Olimpiadas del 2020, cuando el país tuvo solamente 5 atletas representantes en 4 deportes. El Salvador participó en París con atletas de arco y flecha, bádminton, judo, natación, navegación, surfeo y tiro. En los 14 Juegos Olímpicos en los que ha participado El Salvador, nunca han ganado una medalla olímpica. Por esa razón, se vuelve crucial e importante analizar la participación de los atletas para evaluar su desempeño y garantizar un mejor rendimiento de los representantes salvadoreños. Para conocer cuáles son las áreas de mejora y el balance de los deportistas en París 2024, no se pierda la entrevista con el presidente del Comité Olímpico de El Salvador, Armando Bruni, en Diálogo 21. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa información, por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a conversar precisamente con nuestro invitado. Tal y tú lo mencionabas, él es máster en gestión de organizaciones deportivas, abogado de la República y presidente del Comité Olímpico de El Salvador, el licenciado José Armando Bruni. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Armando. Días, Ernesto, amigos televidentes, es un gusto poder estar acá. Ya conversábamos un poco que desde los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2023, pues no habíamos tenido la posibilidad de estar acá, pero es importante poder hacer un balance de todo lo que se hizo en este ciclo olímpico y sobre todo con su culminación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La nota muy completa, por cierto, muy completa. Creo yo que puntos muy importantes son que en Tokio 2020, que fueron los últimos Juegos Olímpicos, el último ciclo, El Salvador participó con 5 atletas y ahora hemos mejorado esta clasificación, teniendo 8 atletas del Team ESA participando en París 2024, se ampliaron también los deportes, lo cual creo yo que es muy positivo, recordando también que este ciclo olímpico fue más corto de lo normal. Por el tema de la pandemia, el ciclo olímpico de París fue de 3 años, cuando normalmente son 4 años un ciclo olímpico. Entonces, los atletas tuvieron menos tiempo de preparación, menos tiempo para poder clasificar. ¿Y eso que por qué razón? Digo, en términos de poder comprimir un poco más o presionar o de alguna manera no permitir un buen desarrollo, un buen entrenamiento para los atletas. Pues bueno, evidentemente sí afecta porque uno planifica para 4 años y hay un ciclo programático, ¿no? Exacto, pero por temas de la pandemia, los Juegos Olímpicos son cada 4 años y en Tokio eran en el 2020, es más, se llamaron Tokio 2020, pero se realizaron
fueron en el 2021 por temas de pandemia y no hubo público, por cierto. O sea que desde Río 2016 no teníamos Juegos Olímpicos con público hasta ahora en París 2024, lo cual cambia evidentemente también las circunstancias de competencia de los atletas dentro de unos Juegos Olímpicos y otros. Ahora pues nosotros primero hemos rescatado de la participación de los atletas algunos puntos. El primero, pues ese, el mejorar los números, pues creo yo que es sumamente importante. Creo yo que en el ciclo anterior el deporte salvadoreño venía, digamos, en picada. Alcanzamos las peores posiciones en Juegos del ciclo olímpico que El Salvador había tenido. Llegamos a ser quintos de Centroamérica, lo cual nunca había pasado. Y yo creo que esa caída en el deporte se ha logrado detener y ha empezado, digamos, a resurgir el deporte. Y prueba de esto es que en poco tiempo, con una buena planificación y con, digamos, apoyos certeros, se ha logrado ampliar a 8 atletas. 2, yo creo que es bastante importante reconocer el cambio de mentalidad que han tenido nuestros atletas en estos 3 años, principalmente en el sentido de que las competencias del ciclo olímpico no son fogueos, son competencias. Los fogueos son los eventos que tienen las federaciones deportivas nacionales a través de su internacional en su deporte a lo largo de estos 4 años, y por eso es importante que los ciclos sean regulares y que sean de 4 años para poder tener toda la preparación necesaria. Y luego los eventos del ciclo olímpico, llámese Juegos Centroamericanos y el Caribe, Panamericanos, Juegos Olímpicos, estos tienen que ser ya la competencia clave de nuestros atletas porque representan a nuestro país en estos mega eventos. Ya lo decía la nota, lastimosamente El Salvador en la historia no cuenta con una medalla olímpica, no la hemos conseguido. En Tokio, digamos que son diferentes los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. En Tokio 2020, en los Juegos Paralímpicos, Herbert Aceituno, quien compitió este día allá en Francia en los Juegos Paralímpicos, que se están desarrollando en este momento, no alcanza a repetir la medalla de bronce. Le mando un fuerte saludo a los atletas paralímpicos y a Herbert, porque hizo una gran actuación, quedó en cuarto lugar, ha ganado un diploma olímpico. Bueno, la delegación que tuvimos hoy fueron ¿cuánto? 8. Fueron 8, sí. 8, ¿verdad? Lo que estuvimos. Entonces, de deporte convencional, de Juegos Olímpicos, ahorita es Paralímpicos. Claro. Entonces, la única medalla que gozamos a ese nivel es de Paralímpicos, el bronce de Herbert de Tokio 2020. Sí. Pero bueno, hay que trabajar para lograr una medalla también en los Juegos convencionales. Entonces, creo yo que en este ciclo olímpico estos resultados o esta proyección nos permite poder ya construir una planificación un poco más certera hacia Los Ángeles 2028. Recordemos que los próximos Juegos serán en Los Ángeles en el 2028, ya el ciclo regular ya es de 4 años, entonces creo yo que Paralímpicos me dicen, ahí teníamos una imagen, vamos a ver si podemos captarla, 1 de la mañana hoy en París, ¿verdad? Sí, exacto, ahí está Herbert compitiendo en los Juegos Paralímpicos. Sí, esto fue hoy en la mañana, ¿no? Eso fue ahora, sí. Quedó en cuarto lugar Herbert, una posición bastante importante para nuestro país. Creo yo que es un excelente logro. Bueno, obviamente en Tokio logra la medalla de bronce, pero también es importante. Yo creo que tanto el deporte convencional como el deporte paralímpico en nuestro país está creciendo bastante. Los 2 atletas también de bocha que compitieron hace unos días en los Juegos Paralímpicos tuvieron unos buenos resultados, incluso un diploma olímpico por parte de Rebeca. Entonces es importante, ¿no? El deporte salvadoreño creo yo que está teniendo este resurgir, pero obviamente nos falta todavía terminar de lograr esta planificación exacta para lograr una medalla olímpica en Los Ángeles 2028. Yo tengo que reconocer también y ser muy sincero y muy enfático en que nuestro mayor aliado ha sido el Instituto Nacional de los Deportes, la parte gubernamental. Ha sido el mayor aliado del Comité Olímpico en estos 3 años, en este ciclo olímpico, y creo yo que hemos logrado tener una sinergia bastante importante en el sentido de que el Instituto Nacional de los Deportes ha invertido en infraestructura deportiva, en equipos deportivos, en ciencias aplicadas al deporte, en todo el ecosistema, digamos, que rodea al atleta élite, y el Comité Olímpico de El Salvador, que ve la parte internacional y la alta competencia, ha logrado, digamos, sincronizar todos estos apoyos del instituto, y las becas olímpicas que provienen a través de fondos internacionales
ha permitido que los atletas tengan una mejor preparación en estos 3 años y un mejor desarrollo, y por eso digamos, hemos logrado ampliar estos números que venían siendo más reducidos en los años anteriores. Ahora, ¿qué hará el Comité Olímpico de aquí en adelante? Okay. Vamos a ver, quedémonos ahí un poquito porque me parece que es muy interesante ver toda esa, digamos, historia de desarrollo que ha tenido, pero es importante hacer reflexiones muy detalladas en cuanto al tiempo de preparación. Por eso yo en su momento me llamó la atención un poco haber comprimido esa parte de tiempo, pero también del desarrollo que tienen y del aporte que tienen, del apoyo que tienen nuestros atletas acá en el país. Para ir a las Olimpiadas, para ir a un Mundial, obviamente necesitamos tener una musculatura de preparación muy fuerte. ¿Qué se está haciendo desde esa perspectiva para poder de alguna manera mandar las mejores cartas allá a estos niveles de competencia? Eso es importante. Primero creo que hay que identificar los roles que juega cada quien en el deporte salvadoreño. Sí, en la disciplina que le corresponde. En la disciplina que le corresponde. Tenemos, digamos, los docentes rectores, por llamarlo así, del deporte. En materia nacional es el Instituto Nacional de los Deportes, el INDES, y en materia internacional y del ciclo olímpico es el Comité Olímpico El Salvador. Esas dos entidades deben de trabajar de manera conjunta. El Salvador en los últimos 20 años pues no lo había trabajado de esa manera por diferentes razones. Ahora sí estamos trabajando de manera conjunta y creo yo que desde ahí es importante visualizar que el ya no tener un pleito, una discusión entre ambas instituciones, eso empieza a sumarle al deporte. Luego tenemos las federaciones deportivas nacionales, que el Comité Olímpico El Salvador tiene 46 federaciones deportivas afiliadas, cada una con sus diferentes disciplinas deportivas, su deporte y sus disciplinas deportivas. Estas federaciones son las encargadas de desarrollar los deportes en nuestro país. El INDES da un presupuesto desde la parte gubernamental. Las federaciones planifican todo su desarrollo, toda la base del deporte, y luego tienen las selecciones nacionales, que ya son los mejores de cada deporte. Pero de estos, tanto en deportes individuales como en conjunto, están ya los top, los que son diferentes, los que tienen unas cualidades o aptitudes diferentes para poder competir y representar a nuestro país. Este atleta élite, que es, digamos, 1 o 2 en cada federación deportiva de deportes individuales, los toma el Comité Olímpico de El Salvador y los beca a través de presupuestos internacionales. Estas becas es un complemento al presupuesto que ya tienen las federaciones deportivas nacionales para todo su desarrollo y todas sus selecciones, para que tengan mejor preparación, más roce internacional, mejores equipos, mejores condiciones, para que lleguen de una mejor forma a representar a nuestro país y que tengamos más opciones. Ahora bien, evidentemente, y eso es así, los recursos en materia deportiva han mejorado mucho, pero todavía falta seguir apostándole al deporte un poco más. A ver, y podemos un poco pensar que podemos ampliar ese portafolio de disciplinas basada en qué parámetros. Por supuesto, una de las visiones del Comité Olímpico de El Salvador es ampliar y mejorar los números y las participaciones del Team S en los Juegos del Ciclo. Esa es una visión. No hay discusión, no hay discusión. Porque yo creo que el tema de la competitividad es lo primordial. Es lo primordial. Y nosotros vemos alto rendimiento. Ahora, ¿cómo ampliar estas disciplinas? Planificando de una forma más certera con las federaciones deportivas, dándoles un acompañamiento en su planificación y con los recursos que han incrementado desde la parte gubernamental, que yo creo que eso es importante. El Instituto Nacional de los Deportes ha ampliado los recursos para las federaciones deportivas nacionales. Entonces yo creo que ese elemento hay que aprovecharlo con las federaciones para que más disciplinas deportivas se sumen y participen en los Juegos Olímpicos. A ver, ha habido una sanción, por cierto, para un atleta, ¿no? En el área de físico-culturismo, si no me equivoco. Ahora tiene, yo me enteré por redes sociales. Sí, por redes sociales, por cierto. No estamos muy al tanto, pero por ahí vi algo que había como una especie de sanción. Todavía no ha habido una sanción. Lo que ha pasado es que la comisión disciplinaria de la Federación de Físico-Culturismo lo ha mandado a llamar previo a un mundial. Yo sí creo, con el respeto y siendo muy respetando la autonomía y la independencia de las federaciones deportivas, pero yo creo que un atleta que ya está inscrito
inscrito en un mundial y que está preparándose para un mundial, pues cualquier proceso debería de ser después de su competencia y no unos días antes, pero pues al final... ¿Es un error desmotivarlo, amonestarlo, tal vez no llamarle la atención? Sí, se desconcentran, ¿no? Y yo creo que al ser una competencia mundial, pues el atleta tiene que estar enfocado. No digo con esto que no haya que llamar al atleta, por supuesto, pero hay que hacerlo, creo yo, en el momento oportuno, porque ¿por qué hacerlo exactamente antes? Que era parte de lo que en redes sociales se manejaba. Ahora, el atleta deberá ir, estos procedimientos son también bastante correctos a la hora de aplicar los estatutos. Habrá que ver qué normativa es la que él ha incumplido, eso no tengo la información, pero él ahora tiene la reunión con la comisión disciplinaria y pues veremos qué pasa con eso. El Comité Olímpico sí estará pendiente de esta situación. Ok, interesante, voy a una pausa, gracias por estar con nosotros, quédese. Bueno, como siempre, aprovechamos este momento para invitarlos a ustedes a degustar un rico café. Y qué mejor, café rico, el café perfecto de la mañana, para que continúe con nosotros también bien, pero bien animados. Continuamos en este análisis acerca de una evaluación del trabajo y el aprendizaje que se ha tenido o que se tiene precisamente de la participación de nuestros atletas en estas competencias de alto calibre, de alto nivel. Sería importante que también, en honor al tiempo, aprovecháramos seguir conversando con Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, sobre las expectativas de cómo estaría cargado el trabajo de cara a lo que viene por delante. Entiendo que vienen varios eventos, de los cuales van buscando también tener una robustez, ¿verdad?, de calidad competitiva para el 2028. Que Dios nos permita, pues lleguemos a esa fecha. Primero Dios que sí. El Comité Olímpico de El Salvador ha desarrollado en el 2022 un plan estratégico de 10 años hasta los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032. Eso es importante. Este plan se llevó a Suiza, donde es la sede del Comité Olímpico Internacional. Ellos verificaron el plan estratégico, hicieron recomendaciones. Nosotros las adaptamos al plan salvadoreño. Y bueno, hubo una felicitación porque parece algo tan sencillo, tan lógico, pero el Comité Olímpico de El Salvador nunca había tenido un plan estratégico ya documentalmente hablando, y entonces eso pues cayó muy bien, digamos, de forma internacional. El Comité Olímpico Internacional lo vio bastante bien. Este plan está, pero digamos tiene los grandes objetivos que se buscan en el deporte nacional. Esta es nuestra brújula para ver qué es lo que se viene en este nuevo ciclo olímpico de cara al 2028. Para esto, cerrando París 2024, el Comité Olímpico en este momento está construyendo un plan de trabajo que se apega al plan estratégico. Este plan de trabajo solo contendrá los objetivos de corto y mediano plazo, o sea, hasta Los Ángeles 2028. Y uno de los objetivos, pues evidentemente, si ya logramos llevar 8 atletas, pues es intentar aumentar este número, 10, 12 atletas como mínimo, pero sobre todo... ¿De qué depende eso? ¿De qué depende? ¿Presupuesto? En este punto, ampliar los números exclusivamente depende de una buena planificación, porque los presupuestos para poder ampliar números ya existen. Okay, por eso. Y eso hay que decirlo. Porque talento sí tenemos. Tenemos talento, tenemos presupuesto, talento. Creo que lo mencioné anteriormente. ¿Sí? A mí, y lo tengo que decir así porque me alegra un montón, me simplifica el trabajo en el Comité Olímpico que el Instituto Nacional de los Deportes, nuestro mayor aliado, le haya aumentado presupuesto a las federaciones deportivas en los últimos años, y que además les esté dando a los atletas becas, aparte de las internacionales que nosotros damos, porque quiere decir que el recurso que antes no se daba a deporte ahora está llegando. Entonces yo creo que ya no es un tema de recurso el ampliar los números. Vamos a ir a 2 objetivos. Este de ampliar los números, que es el primero, no es, creo yo, ya tema de recursos. Creo que ya el ecosistema deportivo de El Salvador, y después de los Juegos Centroamericanos y el Caribe con las remodelaciones deportivas, está propicio como para que nuestros atletas puedan desarrollarse de una mejor manera. Entonces yo creo que esto pasa por una mejor planificación. Incluso el Comité Olímpico de El Salvador ya le mandó una comunicación oficial a las federaciones deportivas nacionales que tendremos en los próximos más o menos 2 meses. Estamos terminando de fijar la fecha por los ponentes internacionales, un curso de planificación deportiva avanzada.
Corríjame, estas federaciones están adscritas al INDES, ¿no? Y el Comité Olímpico de El Salvador. ¿También? Sí, claro. Iba a hablar precisamente cuál es la relación, cómo está esta relación. Entiendo que en el pasado había un poco de crispación, ¿ya no la existe? Ya no existe. ¿Hay una muy buena relación con Yamil Bukele? Sí. Y por eso menciono que el mejor aliado que tenemos es el Instituto Nacional de los Deportes. Bueno. Por supuesto, yo agradezco a los patrocinadores que se han venido sumando, porque supuesto, todo suma. Los patrocinadores de empresa privada aportan asignaciones importantes para ampliar las becas de los atletas, pero con quien nosotros nos sentamos a planificar primero a gran escala es con el INDES. Ese pleito que existía antes ya no existe, y ahora pues toca planificar de la mano con las federaciones deportivas. ¿Por qué? No todas las federaciones deportivas tienen el mismo crecimiento, las mismas realidades o las mismas necesidades, y con base a esa identificación es que se planifica. Hay federaciones que podrán llegar hasta Juegos Centroamericanos y el Caribe, otras podrán llegar hasta Juegos Panamericanos, otras podrán llegar a Juegos Olímpicos, pero ya no es un tema exclusivamente de recursos, ya implica más un trabajo especializado en estos 4 años, pero de planificación. Así lo evaluamos. Trabajar en equipo implica tener una mejor visualización, exacto, un mejor horizonte, ¿no? Que nuestros entrenadores estén más capacitados, claro, que eso depende mucho de las federaciones deportivas nacionales, las cargas de entreno para nuestros atletas, entender en el nivel en el que está cada uno de los atletas para poder ir creciendo progresivamente, porque en deporte todo es progresivo, nada es de la noche a la mañana. En el tema de entrenadores, ¿nos abocamos a lo nuestro o lo traemos de afuera? Ambos. Nosotros tenemos un gran talento de entrenadores locales que lo estamos trabajando, estamos dando cursos para entrenadores, pero también tenemos que aprender de los que están ganando medallas. Entonces aprovecho de enviar saludos a Martín Álvarez, un otrora entrenador nicaragüense que tuvimos en el país. Por cierto, aquí está, va de paso a Guatemala la participación con unas delegaciones ahí deportivas de Nicaragua, que por cierto ahí nos saluda. Muchísimas gracias. Bueno, digo esto porque en el tema de la preparación no solo implica ver la planificación, la estrategia, sino que también hay que ver el valor mismo del atleta, en qué condiciones y sobre todo también de quién lo forma, ¿no? Exacto, y eso es importante. Entonces, es todo un ecosistema que engloba un atleta para que éste pueda desarrollarse y poder representarnos internacionalmente. Entonces, yo creo que ese ecosistema se ha venido construyendo en los últimos, desde la parte gubernamental 5 años, desde la parte olímpica 3 años, pero ya está. Yo creo que eso es positivo. Ahora bien, ¿qué nos falta? Porque realmente si queremos cambiar la historia deportiva de nuestro país, lo que nos hace falta, pues evidentemente es una medalla olímpica, un diploma olímpico, una posición del top 5 de nuestro país, y a eso hay que apostarle en este nuevo ciclo. Si ya tenemos la base, ya tenemos el ecosistema, ahora pues deberán de venir los resultados, y yo eso lo tengo muy claro, y obviamente como cabeza del Comité Olímpico sé que esa responsabilidad recaerá en el Comité Olímpico y en su servidor por estar a la cabeza. Pero en ese sentido no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino que para este nuevo ciclo estamos, como le comentaba, diseñando este plan que deberá estar listo la próxima semana para ser presentado a diferentes instituciones. Vamos a tocar evidentemente la parte gubernamental, la parte de empresa privada, la parte internacional, porque tenemos una meta bien clara, y es conseguir un financiamiento adicional a todo lo que ya se tiene, que como ya dije, ya está la base sentada, pero que sea muy certero y exclusivo para 4 o 5 atletas a nivel nacional, no más de eso, 4 o 5, que son los que están más cerca de poder tener la opción de pelear una medalla olímpica. Si ese presupuesto, con toda la suma de todas las aristas que engloban al deporte, pudiese llegar, yo creo que en estos 4 años podríamos tener una proyección alta. Pero ¿qué necesitamos? Que nuestros atletas estén dentro de un circuito mundial 4 años. No 2, no 1, los 4 años, empezando en el 2025 hasta el 2028, nuestros atletas deben participar en el circuito mundial, y eso nos podrá dar oportunidades de realmente poder posicionar en las mejores posiciones a 3 o 4 atletas, no más de eso. La vasta experiencia y el conocimiento, el ser un máster en gestión de organización deportiva, Armando, lo llevaría también a pensar en su trabajo y la experiencia que se recoge. Entiendo que va a un proceso de reelección también.
Cuénteme un poquito. Sí, bueno, el Comité Olímpico, por Carta Olímpica, que es por lo que nosotros nos regimos, hace un proceso electoral. Los periodos duran lo que dura el ciclo olímpico, 4 años. 4 años. El mío ha durado 3 porque ya expliqué anteriormente el tema de la pandemia. Sí. Termina París y nosotros entramos a un proceso de elecciones, de un posible cambio de autoridades. En ese sentido, la elección tiene que ser antes de enero. Podrá ser octubre, noviembre, diciembre, enero. Estamos evaluando el calendario, cuál es la mejor fecha para hacer este proceso electoral. Y las autoridades asumen, si no me equivoco, el 1 de marzo del 2025 y ya se quedan operando hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Digamos, en primera línea, ya su servidor ha tomado la decisión de buscar la reelección al Comité Olímpico de El Salvador. Ya estamos trabajando el plan electoral. ¿Quiénes votan en el Comité Olímpico? Votan las 46 federaciones deportivas. Los atletas a nivel nacional, desde su comisión de atletas, tienen 2 votos en esta elección y votan, hay un voto de atletas olímpicos, que han sido olímpicos, etcétera. Que son los protagonistas. Que son los protagonistas. ¿Lecciones aprendidas, Armando? Mire, varias. Realmente este ha sido un ciclo de aprendizaje, pero creo yo que parte de las lecciones más importantes es que sí tenemos realmente las condiciones. Nuestros atletas son bastante buenos, aguerridos, tienen una visión y un hambre de poder competir y representar a nuestro país dignamente. Así es que yo creo que con la planificación que se está realizando, con la inversión con recursos que se ha hecho, yo sí creo que en los próximos años deberíamos de estar teniendo mejores resultados en nuestro deporte y estar celebrando algunos éxitos que no se han tenido, pero sí esa es la apuesta. O sea, realmente no queremos llegar a Los Ángeles en las mismas condiciones en las que el deporte ha estado. Queremos que estos 4 años sean para visualizar algo diferente y posicionar El Salvador. En París lo lograron algunos países. Veamos, Guatemala ganó una medalla de oro. Entonces creemos nosotros que estamos en una posición bastante idónea como para poderlo lograr. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es haber logrado Guatemala y justo ese es el cierre con el cual quiero tener esta conversación? A diferencia. Más allá del tema presupuestario, que es abismal, Guatemala tiene por Constitución de la República el 3% del presupuesto del año del país invertido en deporte por Constitución, pero más allá del tema presupuestario, que creo que sí es importante, pero no lo define todo, es que Guatemala sí planificó estas medallas. Guatemala tiene 20 años de estar planificando medallas olímpicas y justamente ha logrado sus 3 medallas después de los primeros 8 años de planificación. Y yo creo que eso es importante porque en el deporte es así. Uno planifica 8 años antes, creo que eso se ha hecho bien en Guatemala y es por eso que tienen ahora estos resultados. Nosotros hemos empezado la planificación 3 años atrás, serán 7 años, si Dios lo permite, en Los Ángeles 2028, yo creo que lo podemos lograr y serán 11 años de cara a Brisbane 2032, donde en esos juegos pues sí se verán ya el resto de los frutos de lo que se ha sembrado 3 años atrás, definitivamente. Bueno, el tiempo se nos fue, quiero agradecerle el que nos haya permitido, Armando, hacer una evaluación de lo que se está haciendo, particularmente con nuestra delegación, qué se está haciendo de cara al futuro de la preparación de nuevos desafíos en estas materias y sobre todo también del trabajo muy oportuno que se está llevando en coordinación con el INE. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias, Ernesto, ha sido un gusto y bueno, estaremos pendientes de todo el acontecer del nuevo ciclo olímpico para el Team ESA de El Salvador. 2028, ¿sí? 2028, sí. 2028. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar precisamente con nuestra programación. En esta segunda parte del programa quiero darle la más cordial bienvenida al director general del FOVIAL, al ingeniero Alex Beltrán, con quien vamos a hacer una evaluación del trabajo pertinente que se está dando en el contexto del desarrollo del invierno actual y la necesidad de mantener en buen mantenimiento nuestras calles y avenidas. Bienvenido. ¿Cómo está, ingeniero? Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para todos los salvadoreños que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Bueno, para actualizarnos un poco con la información, especialmente esta situación de la cárcava que ocurrió que se ha generado en la 87 Avenida Norte, ¿no? Aquí cerca, muy cerca de acá. ¿Ya está resuelta la...? Está resuelto, ya estamos en etapa final de relleno, estamos próximos a la colocación de la carpeta asfáltica. Aquí básicamente lo que sucedió fue una falla en el sistema de tuberías de aguas lluvias. Tenemos sistemas ya bastante obsoletos en el sector, ya con una antigüedad que sobrepasa los 30 años.
muchas de estas tuberías que inicialmente eran de cemento se han meteorizado, o mejor dicho, se han podrido y han generado el colapso. Y evidentemente cuando estas trabajan a presión, es decir, a tubo lleno, cuando hay una tormenta que está trabajando a su máxima capacidad, pues sucede el colapso y eventualmente pues cede el suelo que está sobre ellos. Ahí en imágenes podemos ver la actividad posterior, que es el relleno con lodocreto, la sustitución del tramo de la tubería. Y por supuesto esto nos conlleva a coordinar con otras instituciones como ANRA, quien gentilmente nos ha ayudado con las conexiones de agua potable que se interceptan en el sector. Así que próximamente vamos a poder normalizar en el sector y poder... ¿Ya no va a haber cierre de esta importante avenida? Esperamos que ahora quede normalizado totalmente. Sí, que es la 87, para que tomen en cuenta nuestros televidentes y los usuarios que tienen en esta zona. Pero me llama mucho la atención que seguimos siendo impactados, lamentablemente, por el sistema de tuberías que ya se consideran obsoletas, ¿no? Sí, totalmente. Recordemos que la ciudad empezó su desarrollo, su expansión por los años 60, 70 en estos sectores y muy cercano el resto de ciudades importantes de nuestro país. Y en ese entonces el material predominante era el concreto o el cemento, y estas tuberías pues tienen una vida útil que debería de estar rondando los 30 años y si hacemos la cuenta pues llevamos casi 50 años en algunos sectores y evidentemente se han deteriorado, ¿verdad? Se han erosionado. Nosotros hemos realizado algunos esfuerzos. Recientemente en el Paseo General Escalón, hace un par de años se hizo una sustitución importante desde el Ministerio de Obras Públicas y se han ido, cuando mejoramos carreteras, por ejemplo, en todos los proyectos, puedo mencionar ahora la carretera de Hilo Vasco a Sensuntepeque, donde se está haciendo una rehabilitación, pero también esto va acompañado de la sustitución de los drenajes, que en carreteras no es longitudinal, es decir, que no va todo lo largo de la carretera, sino que son transversales, van atravesándose. Estos sistemas son totalmente renovados. O puedo mencionar lo mismo con San Francisco Gotera Perquín, donde hay un poco más de 30 obras de paso que son justamente tuberías ya existentes que tienen, aparte de ser de cemento obsoletas, tienen diámetros que en aquel momento eran justos para manejar esos caudales de agua, 18 pulgadas, 24 pulgadas, las cuales ahora tenemos que duplicar esa capacidad y en algunos casos hasta triplicar por el desarrollo que hemos tenido. Recordemos que tiempos atrás habían mayores suelos permeables, es decir, había más tierra donde la lluvia caía y se absorbía hacia el manto acuífero. Ahora tenemos más áreas pavimentadas, más zonas de techo, más casas. O sea que el desarrollo, podríamos creer que al haberlo trazado de una forma no muy equilibrada o quizás muy armoniosa con la naturaleza, ¿nos está pasando la factura? Nos está pasando la factura. Lo que pasa es que es una tendencia normal en el desarrollo de países que... ¿Cuánto costaría cambiar todo ese sistema obsoleto que tenemos? Sí, es difícil tener una cantidad general, pero estamos hablando dependiendo las condiciones. Yo creo que sería responsable hacer un estudio para cada uno de los casos, porque hay, nosotros le llamamos zonas tributarias de caudales. Para que se entienda eso, muchas calles secundarias conectan a calles principales. Tomemos el ejemplo del sector donde estamos. Parte de estas avenidas están conectándose al sistema principal del Paseo General Escalón, el cual a su vez se conecta a otro sistema en Tutunichapa, y en este estudio hay que ir de lo más grande a lo más chico. Entonces sería un poco precipitado dar una cantidad, pero sí son muchos millones los que habría que invertir para dejar este sistema totalmente estamos, nuevo. Si no me equivoco, 2 o 3 meses para concluir el invierno, ¿no? Primero Dios. ¿Cuál es el estado actual de la red vial? ¿Cómo nos deja? ¿Cuál es la experiencia que recogemos a lo largo de esos días en cuanto al mantenimiento? Hay mucha demanda en términos de poder reparar algunas calles o avenidas. De hecho, hemos visto el actuar de la población, de vecinos que se reúnen y por sí solo comienzan a reparar las calles en vista de la ausencia de la reparación de estas. ¿Cómo ustedes están observando este fenómeno social? Bueno, de hecho nosotros tenemos una actividad y yo creo que es importante recalcar dentro de todo lo que Fovial realiza a diario.
todos los días nosotros tenemos aproximadamente 10.000 personas trabajando en distintas actividades, construyendo casas, señalizando calles, realizando los bacheos, reparando puentes, etcétera. Pero una de las actividades principales que nos ocupa es el tema del mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada. Nosotros tenemos asignados como institución, Fovial tiene un poco más de 7.300 kilómetros a nivel nacional. Evidentemente en las capitales hay mayor concentración de población, por ende mayor tráfico vehicular. El deterioro va a ser muchísimo mayor. Nosotros, quiero recalcar que tenemos todos los días, solo en la capital, a nivel nacional tenemos 34 cuadrillas diarias, es decir, todos los días trabajando en el tema de mantenimiento. Pero solo en San Salvador teníamos 8 cuadrillas hasta hace aproximadamente 6, 7 semanas. Nosotros desde 7 semanas para acá hemos casi triplicado, hemos llegado en ocasiones hasta 20 cuadrillas todos los días, tanto de día y de noche. Nosotros este trabajo lo realizamos exclusivamente en la noche porque sabemos lo difícil que puede tornarse un cierre parcial o total en una de las vías principales. Pero sí quiero recalcar que hemos intensificado y tenemos planes, de hecho estamos próximos, yo lo he venido mencionando, también el ministro de Obras Públicas lo ha venido mencionando, que estamos trabajando y estamos muy cercanos, me refiero a días de iniciar con un plan Hay una respuesta inmediata, entonces, ¿viene un plan agresivo? Viene un plan mucho más agresivo. Yo considero que 18-20 es bastante, solo en una capital, pero viene algo muchísimo más grande. Ok, interesante. La verdad que sí, hemos visto la necesidad de poder atender cuanto antes para que las personas pues estén de alguna manera, o los habitantes de una manera pues estén muy satisfechos. Hay una pregunta ahí interesante. Saludos, Ernesto. Veo cuadrillas del Fovial Mopidón, dice, atendiendo reparaciones de calle, pero no entiendo a quién le corresponde cada calle porque hay varias que no son atendidas. Esa es una buena pregunta y ha sido parte medular de una discusión para saber la responsabilidad que cada una de las instituciones que hay mencionadas se tienen. Es correcto. Básicamente la distribución es que las carreteras, es decir, aquellas calles que están fuera de las ciudades son responsabilidad 100% de Fovial. Es decir, toda aquella vía que nos comunique en municipios, distritos o sectores grandes de la población y estén pavimentados son responsabilidad de Fovial. Asimismo, ejes principales en las ciudades. Para que se entiendan, los ejes son los que comunican una parte o un extremo de la ciudad con otro extremo de manera continua. Mencionando ejemplos, el Boulevard Constitución, acá en San Salvador, el Boulevard Venezuela, la Alameda Manuel Enrique Araujo. Es decir, todas esas vías que son un poco más anchas que el resto, que nos están uniendo tramos importantes de carretera. El resto, que nosotros consideramos vías secundarias, y quiero aclarar, no porque sean menos importantes, sino porque la red se clasifica de esa manera, son atendidas por la Dirección de Obras Municipales, la cual trabaja de la mano con cada una de las municipalidades en los sectores. Y el Ministerio de Obras Públicas creo que está un poco más dedicado al tema de proyectos de obra nueva, o de obra que no existe, o vías que pasan de ser no pavimentadas a vías pavimentadas. De esa manera nos distribuimos tanto el mantenimiento como la construcción. Qué bueno. ¿Cuáles son los proyectos quizás más grandes o que merecen la atención basado en el trabajo que a ustedes les compete como Fovial? Bueno, el mantenimiento es algo que nos ocupa a diario, es decir, es parte de la agenda cotidiana, ¿no? Eso, hay una inversión muy importante, es un poco más de $80 millones anuales en todo. Tener 34 cuadrillas realmente es un esfuerzo bastante grande, y de no hacerlo pues tendríamos un desastre en todos lados, pero hay actividades que también nos permiten ir haciendo mejoras progresivas, es decir, ir cambiando un poco las realidades que afectan todos los días, como cuáles, como por ejemplo el tráfico vehicular, ¿verdad? Todos creo que nos vemos con algún aprieto, tanto como cuando vamos a trabajar como cuando regresamos a nuestras casas, y uno de los esfuerzos para nosotros es el tema de ir mejorando estas conexiones a través de la construcción de obra o infraestructura nueva, como por ejemplo pasos a desnivel, que es una
una parte medular bastante importante de la cual ya podemos ejecutar nosotros desde Fovial desde hace un poco más de 2 años. Ya la ley nos faculta poderlo hacer. Es algo que nos mantiene muy ocupados. Vea, aquí hay una pregunta que es casi un común denominador encontrarla, ¿no? Cualquier televidente se estará preguntando cómo hacer para que en mi barrio se repare una calle. ¿A dónde comunicar? Fácil, súper fácil. Voy a dejar un número de teléfono en el cual nos pueden escribir, por favor, y nos envían audio, videos, imágenes, o simplemente nos escriben. Es el 7488-9174. Lo repito, 7488-9174. Ahí está, el número para que usted pueda llamar y poder dar a conocer a ellos cómo está el estado de la reparación que necesita, y ustedes hacen las respectivas evaluaciones, ¿no? Por supuesto, para eso estamos, y yo creo que es algo importante. Mencionábamos que, si bien es cierto, tenemos distintas responsabilidades cada una de las instituciones. Creo que el mensaje del presidente ha sido claro hacia cada uno de los que dirigimos estas instituciones, y es: resuelvan. Entonces, eso es lo que vamos a anunciar próximamente. A ver, entiendo que se firmará un convenio con ANDA. ¿Sí? Sí, de hecho tenemos ya... ¿En qué consiste todo eso? Cuéntenos un poquito. Voy a hacer una pausa y regresamos para hablar del tema. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias por estar con nosotros. Antes de hablar del tema del convenio con ANDA, me gustaría hablar de algo que está muy a la expectativa de los salvadoreños, y es precisamente la ejecución del mecanismo de fotomultas que va a llevar a cabo el Viceministerio de Transporte. Pero cuando recogemos parte de las responsabilidades que tiene el tema de la señalización, una buena señalización es parte de la correspondencia que tiene Fovial. Así es. ¿Cómo se está preparando Fovial para poder generar las condiciones favorables de una buena señalización para que aquella persona, el automovilista, a partir de esta, no se vaya a ver impactado de alguna manera negativamente por este nuevo sistema de tecnología con la fotomulta? Correcto. Bueno, mencionábamos que Fovial tiene muchas actividades, las cuales ya hablamos: mantenimiento, construcción de calles, paso de desnivel, pero una actividad muy importante a la cual le hemos dedicado mucho empeño en este año, sobre todo, es el tema de la seguridad vial y señalización de vías. El Viceministerio de Transporte es el ente que rige justamente estas tareas, es decir, es el ente regulador de toda la red vial. Por eso cualquier persona no puede cerrar una calle, no puede poner obstáculos, no puede poner portón sin tener la autorización de este ente regidor. Hemos estado en coordinación y hemos venido trabajando desde hace semanas para hacer una campaña intensiva de señalización. Creo que algunos salvadoreños se han podido percatar, sobre todo en la vía de la autopista Monseñor Romero, sobre la carretera al Puerto de la Libertad, en la autopista Comalapa, por mencionar algunas, donde hemos estado pintando básicamente sobre la superficie de rodaje. Creo que en la imagen se pueden ver unos números y sobre un círculo. Esto representa la máxima velocidad a la que se puede circular en cada uno de esos carriles. ¿Por qué por carril? Porque, pongo un ejemplo, en tramos rectos sobre estas carreteras probablemente vean un número que haga referencia a 90 kilómetros por hora, pero en el carril de la derecha, es decir, el tránsito que debe de ir más lento, cercano a las intersecciones o cercano a las incorporaciones, pongo el ejemplo a incorporarse al redondel de la colonia que es Saltepeque en Santa Tecla, hablo de la autopista Monseñor Romero, o en el carril derecho cercano a incorporarse a la autopista de Los Chorros, verán que este número disminuye de 70 o incluso puede disminuir a otros números. Creo que la importancia de todo esto es que no podamos decir que no sabíamos, que no hay una señalización, que no hay una indicación. Creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros conocer la ley, y esto está regulado, no es algo nuevo, hay que aclararlo también, no es algo que se acaba de crear. El Reglamento General de Tránsito viene desde los años 90 y solo ha sufrido un par de modificaciones. Quiero hacer referencia al artículo 102 de este reglamento, que hace o da una responsabilidad al conductor de que éste debe respetar los límites establecidos en cada una de las carreteras, el cual va a ser definido por el Viceministerio de Transporte de acuerdo a un estudio técnico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha hecho un análisis para cada una de estas rutas y se ha destinado
que el límite va a ser 90 kilómetros por hora. Ok. Cuando no existe la señalización, pues se entiende que en todo el país nuestra legislación nos permite 90 kilómetros Sí. por hora. Es decir, ese es un punto bien importante. Al no haber una señalización mostrando la velocidad, ya tenemos conocimiento, Sí. deberíamos de tenerlo per se, porque conocemos el reglamento de tránsito, Así es. ¿verdad? De cuál es la velocidad permitida. Correcto, máxima que en el sería país. 90, pero Ok. si alguien no puede decir que iba a 120 y dice, mire, pero es que no está. No estaba pero señalizado. El artículo 102 de Este la es un ley buen punto dice. para analizarlo, ¿no? Correcto, hay que analizarlo. Asimismo, este artículo es bien importante porque dice que uno tiene que evaluar sus mismas condiciones físicas y Claro. psíquicas, es decir, si tengo dificultades con la vista y si tengo algunas limitantes, evidentemente no debería de ir tan rápido. Así que es interesante darle una leída al reglamento. Ok, en el caso de giros, En el caso de los giros también, esto no solo va en carreteras, sino que también en las intersecciones. Significa que este es un programa que va acompañando al tema de la semaforización, al tema de estos semáforos inteligentes, de los cuales se viene trabajando en conjunto también con el Ministerio de Obras Públicas, en el cual va a haber también un sistema de cámaras que evidentemente va a detectar los giros indebidos, los giros en U, el pasarse una luz en rojo, etcétera. Evidentemente este esfuerzo no solo va a ser en carreteras, sino que también en ir mejorando las intersecciones, pero repito, y es el mismo caso, no podemos decir que porque no estaba señalizada o no estaba la prohibición expresa de hacer un giro o de no pasarse la luz en rojo, no podemos seguir incumpliendo el hecho de violar estos reglamentos. Así que es importante que empecemos a moderar. El objetivo al final no es imponer la multa, el objetivo es evitar tanto accidente que muchas veces termina en la pérdida de vidas humanas. Así que es tiempo de empezar a ordenar todo esto y que respetemos. Insisto, esto no es de ahora, existe un reglamento para el cual todos los que tenemos una licencia de conducir tuvimos que haber estudiado, tuvimos que haber aprobado un examen teórico, un examen práctico, incluso un examen de vista para calificar para tener este privilegio. vamos a ver, ingeniero, vamos a seguir aprovechando esta interacción con el público. Ahí tenemos otra pregunta que nos formula un televidente y dice de la siguiente manera: buen día. En Carretera de Oro y Carretera Panamericana, ambas calles de oriente hacia San Salvador, existen muchos kilómetros sin señalizar. Cuando llueve o de noche no se mira la carretera, urge señalizar. ¿Hay presupuesto verdaderamente para poder establecer una buena señalización de carreteras? Sí, les comento para el caso específico de esta pregunta. Nosotros tenemos en estudio o en ejecución el diseño para el mejoramiento de este tramo que nos mencionaba el televidente o la televidente. Justamente el tramo de la Panamericana, desde San Martín y hasta llegar a San Vicente, nosotros tenemos un proyecto en desarrollo para mejorar y rehabilitarlo. Lastimosamente, no solo es la señalización, tenemos algunas fallas, hay que aceptarlo, en la estructura del pavimento, y estamos trabajando para rehabilitar, es decir, para hacer nuevo este tramo de pavimento y posteriormente señalizar. Totalmente de acuerdo con ella o con él, y estamos trabajando para que a finales de este año ya tengamos iniciada parte de esta rehabilitación y consecuentemente la señalización de todo el tramo. A ver, tenemos más preguntas ahí para poderlas colocar sobre la... Hablemos un poco de el tema de ANDA, ¿no? Y esta firma del convenio, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente ANDA tiene dos actividades muy fuertes. Una de ellas es pues justamente la atención de cárcavas o de fallas en el tema de carreteras producto del colapso de una tubería de agua potable, lo cual es totalmente normal, ¿verdad? Cuando hay un cambio de presión en las tuberías, muchas veces estas colapsan porque tienen o su vida útil pues ya ha sido excedida. O muchas veces, producto del fallo de una tubería de aguas lluvias, pues afecta consecuentemente la tubería de aguas negras o de agua potable. Cuando se hacen estas reparaciones, nosotros tenemos una coordinación permanente con ANDA para hacer la reparación. En ocasiones hacer el relleno de la cárcava y la colocación final de la carpeta. Pero esto lo podemos hacer única y exclusivamente en la red vial que tiene Fovial, de la cual ya hablamos, que son carreteras o ejes. Sin embargo, ANDA también realiza una actividad muy importante en colonias, por ejemplo, para servicios nuevos, donde hay una introducción de una acometida domiciliar, es decir, que un terreno donde antes no había pues una vivienda, solicita el servicio y se hace la conexión. Muchas veces hay que romper la carretera o el tramo de calle frente a esta vivienda.
Básicamente el convenio sería tener un trabajo coordinado con ANRE en el cual nos van a ir pasando un listado de vías en las cuales han hecho esta introducción de servicios nuevos en zonas residenciales y en el cual Fovial pues elaborará una ruta para poder cubrir varios en una zona determinada y poder colocar de manera más eficiente o hacerlo mucho más rápido de lo que lo hace ANRA para evitar inconvenientes y que pase pues mucho tiempo abierto ahí el boquete de la reparación o del servicio nuevo. A ver, este tema del presupuesto, regresando, pregunta ahí un televidente si es que verdaderamente existe una buena administración con un enfoque para tener, dice acá, voy a tratar, porque es un poco larga la pregunta, voy a tratar la manera de interpretar y les pido a nuestros televidentes que sean bastante breves en sus comentarios o preguntas. Entiendo que quiere decir que si el presupuesto, sabiendo de que viene del uso del combustible, perdón, del consumo de combustible, así es. Deberíamos de tener buena señalización y buenas carreteras. Sí. La verdad que es muy buen punto. Sin embargo, quiero comentarles algo. Desde la creación de Fovial, hace casi 25 años, bueno, realmente 24 años, el impuesto que en ese entonces se determinó sigue siendo exactamente el mismo 24 años después. ¿Qué significa? Que por cada 20 centavos, por cada galón, perdón, son 20 centavos los que se cargan y que van directamente al Fovial para el mantenimiento de las vías. Pero la necesidad de atender o de ir atendiendo muchísimas mayores áreas ha sido inminente. Es decir, Fovial no es el mismo desde su creación hasta ahora. Fovial inició con un poco más de 2.800 kilómetros, luego fue subiendo paulatinamente a 4.000 y ahora tenemos 7.270 kilómetros, que es nuestra responsabilidad. Pero el parque vehicular ha subido, ¿no? Justamente. Por consecuencia, los ingresos son mayores. Justamente, yo les pongo un ejemplo con cómo afecta el tráfico. Esto es como que en el piso de nuestra casa vivimos 3 personas y pasamos un pasillo todos los días. Eventualmente en 10, 15, 20 años va a estar desgastado. Pero ¿qué tal si ya no pasan 3 personas, sino que pasan 1000 personas todos los días por el mismo pasillo? Evidentemente el desgaste va a ser muchísimo mayor, el daño va a ser muchísimo mayor y es lo que ha sucedido. Una pregunta muy importante: ¿qué coordinación tiene el MOB, Fovial y la DOM para poder llevar a cabo tareas de arreglar las calles? Porque la mayoría están deterioradas y se ve que como que hay una descoordinación. ¿Será cierto? Sí, no. Definitivamente puedo mencionar que no existe una descoordinación. Nosotros todas las semanas, mañana toca, todos los viernes en la tarde, tenemos una reunión, presidenta de DOM, ministro de Obras Públicas, que es presidente también de la Junta Directiva de Fovial, y su servidor, justamente para hacer la coordinación de los trabajos a mediano, corto y largo plazo. Así que estamos sumamente coordinados. Interesante, gracias. Le agradezco mucho, ingeniero, que nos haya actualizado de la información, y lo más importante es que al abocarse muchas personas para arreglar ellos también sus calles, que llamen inmediatamente para poder darle respuesta. Por supuesto, ¿no? Ahí tienen el número telefónico, escríbanos, nosotros estamos tratando de abarcar un poquito más de nuestras responsabilidades y va a ser un gusto poderlas atender. Ok, interesante, muchísimas gracias, le agradezco por su participación. Los invito a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche de día jueves. No se lo pierda, a las 8 de la noche por Canal 21 y a las 9 de la noche por Canal 19. Recuerde sintonizar Pulso Ciudadano, no se lo pierda. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.